La resonancia es uno de los fenómenos que se presentan en la naturaleza que resultan verdaderamente fascinantes e interesantes. Estas resonancias se da cuando tenemos un movimiento periódico, que ya sabemos que lo podemos representar a través de una geometría senoidal, y hacemos coincidir esa longitud de onda, esa frecuencia de ese movimiento periódico con otro elemento de la misma especie o con una geometría similar, de tal manera que el primer paso es que entran los dos elementos en sintonía, en sincronización. Lo vamos a ver con varios experimentos como este ahorita. Y si hay un pequeño empuje adicional en ese eco, en esa sintonización, en esa sincronía, entonces ese pequeño empuje adicional dado en cada uno de los ciclos de una manera periódica, va a incrementar la amplitud de esta onda senoidal, ocasionando esto que le llamamos resonancia. Vamos a observar aquí, tenemos tres péndulos. Observamos que estos dos, el anaranjado y el verde, están colocados a la misma longitud. Entonces, lo que voy a observar es, al hacer la oscilación de este péndulo, como este no tiene la misma geometría, no se encuentra a la misma longitud, no va a entrar en resonancia, pero este va a entrar en resonancia, se va a poner en sintonía con este otro péndulo. Observen, ¿eh? Empieza a entrar en resonancia, puesto que tienen la misma longitud. Este no, ¿se observa? Llega un punto en el que ambos péndulos, ambas pelotas, van a coincidir en su misma oscilación. Ahorita están ligeramente desfasados, pero este y este, que tienen las mismas longitudes, son capaces de entrar en resonancia. Voy a hacer ahorita un cambio. Vamos a poner este mucho más largo y vamos a poner este a la misma longitud. ¿Y qué es lo que debemos de esperar? Que estos dos extremos entren en resonancia. Bueno, ahora este lo alargué y el péndulo azul lo coloqué a la misma longitud, con la intención de que este no se inmute y este entre en resonancia con el péndulo anaranjado. ¿Observan? Entonces se empieza a dar la resonancia de esta geometría con estas oscilaciones, con respecto a esta geometría, con estas oscilaciones, y este péndulo que no quedó a la misma geometría no es capaz de entrar en resonancia, ¿vale? Creo que está claro. La intención de esto es que ustedes hagan una práctica similar. Pueden colocar, como ya les dije, 4 pelotas, y lo importante es, pueden poner incluso varias a la misma longitud y esas varias entrarán también en resonancia. Vamos a observar lo siguiente. Podemos imaginar que este es un columpio. Al rato, ahí arriba en el laboratorio, vamos a hacer el análisis de las ondas. Este es un columpio que tiene una oscilación senoidal. El columpio tiene un niño sentado y mi mano va a ser la mamá. Entonces, mi mano, que va a ser la mamá, va a estar dando una serie de pulsos. Observen. Si la mamá le da el pulso, ya se está deteniendo el péndulo. Si la mamá le da este impulso en el punto extremo cerca de mi mano, soy capaz de incrementar su amplitud. Si yo se lo doy en otro instante, ahí por ejemplo, voy a detener el movimiento.
voy a poner este péndulo en resonancia, es decir, voy a aumentar la amplitud de las oscilaciones. En la gráfica senoidal, ya saben, voy a estar aumentando la amplitud. ¿Va? Entonces coloco a mi niño chiquito, empieza a disminuir la amplitud de las oscilaciones y entonces me dice, bueno, incrementa, dame un pequeño impulso adicional y yo se lo tengo que dar exactamente en la posición extrema para que el pulso tenga efecto de amplificación. ¿Sale? Entonces vamos a aumentar la amplitud, le doy allí, ¿sí? Si yo sincronizo mi pulso, o sea, si yo soy capaz de pegar, de estarle pegando, vamos a hacerlo como si fuera este lápiz, si yo soy capaz de estarle pegando exactamente cuando está en este punto, o sea, yo voy a tener aquí una serie de pulsos, esta va a ser una serie de pulsos, ahorita lo vamos a ver gráficamente ahí arriba, esta es una serie de pulsos y esta es una oscilación senoidal, ¿vale? Si yo soy capaz de sincronizar mi serie de pulsos en el extremo máximo de la oscilación aquí, ya sabemos que entonces le voy a proporcionar un pequeño adicional. Entonces, si yo estoy haciendo esto, no estoy sincronizado, ¿sí? Lo que va a pasar es que lo freno. Pero si yo soy capaz de proporcionarle los pulsos exactamente en este extremo, este pequeño golpe adicional que yo le voy a estar dando, pues voy a ocasionar que la amplitud aumente, el chamaco se me caiga y me empiece a gritar. Estoy colocando este péndulo en este particular en resonancia, ese ya entró en resonancia, pero este particular voy a estarle dando un pulso. Si yo me sincronizo en este extremo superior, entonces voy a estar aumentando la amplitud de la onda y va a llegar un momento, vean, incluso mi armazón ya empieza a resentir los efectos de esta amplificación de la onda. Estoy metiendo en resonancia este fenómeno, en este caso particular, este péndulo lo estoy metiendo en resonancia porque le estoy incrementando con una sincronización cada uno de los pulsos y evidentemente lo voy a reventar. La amplitud puede llegar a tal extremo que lo voy a reventar, ¿va? Ahorita vamos a ver un ejemplo que ilustra mucho en ingeniería civil lo que ocurre con las estructuras cuando viene un sismo y lo riesgoso que es que esta estructura, que la geometría de esta estructura coincida con la longitud de onda de las oscilaciones, porque el edificio, la estructura, entra en resonancia. A imaginar que este es el gráfico del péndulo, o sea, estas son las oscilaciones del péndulo del columpio, donde tiene a la mamá columpiando a su bebé, ¿no? Y estos son los golpes que le da la mamá a la oscilación del columpio, ¿vale? Y fíjense, si entra en sintonía, o sea, se sincronizan, si la mamá da el golpe justo en el momento en el que el columpio se va a su posición más alejada, regresa a la posición más cercana y aquí da el golpe la mamá, este pequeño esfuerzo aumenta esta pequeña fuerza, aumenta la amplitud de la oscilación del columpio, ¿vale? Y lo que hace normalmente la mamá es cuando vuelve a regresar el columpio, ya no le vuelve a pegar, ya no vuelve a impulsar el columpio, lo deja que tenga varias oscilaciones hasta que observa a la mamá que la amplitud empieza a disminuir o el niño le dice, empújame otra vez y entonces le vuelve a dar otro pequeño impulso, ¿sale? Si estos golpes la mamá los sincroniza en el punto extremo, o sea,
va el columpio, regresa, y en este momento le da un golpe, va el columpio, regresa, repite con la misma magnitud e intensidad del golpe, va a ir aumentando la amplitud, ¿va? Del columpio. Si cuando vuelve a regresar en sincronía a la misma frecuencia de oscilación, la mamá está dando el empujón, el mismo empuje, le da otro, este pequeño incremento va a aumentar la amplitud, en el siguiente ciclo va a aumentar la amplitud, en el siguiente ciclo va a aumentar, entonces entra en resonancia, o sea, estamos sincronizando la oscilación del columpio con la frecuencia de los pulsos que le da la mamá, y como cada ciclo le da un incremento en la fuerza, la amplitud del columpio empieza a aumentar. Esto es lo que entonces entra en resonancia. Es una resonancia en la que las frecuencias de los pulsos coinciden con la frecuencia natural de oscilación del columpio, y entonces el columpio empieza a aumentar su amplitud, evidentemente el chavito empieza a gritar o se cae, o los esfuerzos del columpio al llegar al extremo de la amplitud pues pueden ser tales que pueden zafar, romper, como los ejemplos que hemos visto, que vamos a ver de resonancia. Es un esfuerzo mecánico significativo porque se van incrementando pequeñas fuerzas que que hacen entrar en resonancia a el péndulo, a este columpio, de tal manera que va aumentando su amplitud, hasta que se produce una fractura precisamente por esa resonancia. Esto, por ejemplo, en ingeniería civil, en las construcciones, pues ya lo vimos, se puede entender que es muy significativo, es muy importante, puesto que las estructuras son las que con un evento de resonancia entran en una fatiga crítica, en un punto de fractura, y es donde no hay estructura mecánica ni tecnología de materiales que soporte una resonancia de tal magnitud. O sea, finalmente estas amplitudes pueden irse incrementando. ¿Qué es lo que hace la ingeniería? Bueno, tiene distintas formas, distintos dispositivos para amortiguar, subamortiguar lo que nosotros queramos hacer con estos pulsos. Es decir, si de manera natural esta es mi obra, mi geometría, y de manera externa a veces se puede presentar esta sumatoria de esfuerzos, entonces es cuando la pieza mecánica, la estructura mecánica se diseña poniéndole un tipo de amortiguadores que entran en acción precisamente a estas frecuencias de resonancia para evitar, y entonces producen un amortiguamiento, un subamortiguamiento. Ya vamos a ver el comportamiento, la respuesta que puede tener este sistema cuando se le suma, cuando se le agrega una frecuencia que coincide y que va incrementando, aunque sea poquito, va incrementando la amplitud y nos coloca en una condición de resonancia que es grave, crítica. No hay estructura ni material que soporte una resonancia a tal extremo, puesto que la amplitud teóricamente pues se puede tornar al infinito. Ya sabemos que eso es teórico, no existe, porque hay todo un entramado físico de la estructura, de los materiales, de la energía de las moléculas, que termina por producirse una fractura o una rotura, ¿vale? Entonces, este sería el diagrama del columpio, y este sería el diagrama de los pulsos que está dando la mamá, ¿sale? Si los hacemos coincidir, tomemos en cuenta que los pulsos pueden darse en cualquier otro instante, ¿no? O sea, pueden darse de esta manera. Y pues digo, ya a lo mejor hasta estoy deteniendo el columpio. Ya no, el chiste es que yo haga coincidir. ¿Me explicó? O sea, si yo hago coincidir, déjeme aquí volverlo a poner, ¿vale? Para que entonces se dé el efecto de resonancia.